El Xitle es un volcán extinto situado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, en el Parque Nacional de Cumbres del Ajusco, específicamente de San Andrés Totoltepec, y es uno de los atractivos naturales de la capital que se encuentra actualmente amenazado por intereses inmobiliarios y gubernamentales. Los estudios se intensificaron a partir de la década de los 80 y estos han estado relacionados con la recuperación a consecuencia de las presiones que la actual zona arqueológica sufre por la mancha urbana de la Ciudad de México. Esto ha propiciado que la información que se tiene en el presente sea parcial, aunado a que la lava, producto de la erupción, cubrió gran parte de esta población preclásica en el año 275 después de Cristo, la cual se perfilaba como una de las más influyentes en el Clásico, junto con Teotihuacán en el altiplano central mexicano. Y aunque han pasado más de 80 años desde que Cuicuilco fue por primera vez intervenido arqueológicamente, es poco lo que en realidad se sabe de él. El volcán Xitle es lo que llamamos un volcán tipo cono de escoria, ese es el nombre del volcán, y se ubica en las faldas del norte del volcán del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Y también corresponde como a un borde de una sierra, un campo volcánico, que es la que llamamos Sierra Chichinautzin, que se extiende desde más o menos el volcán Popocatépetl al este hasta el volcán Nevado de Toluca. En esa Sierra de Chichinautzin hay más de 300 pequeños volcanes, muchos muy similares al Xitle. Y bueno, ¿por qué entró o apareció el volcán Xitle? Pues fue el ascenso de un magma, que es una roca fundida desde muy a profundidad, ¿no? Pensamos que eso viene del manto terrestre, que es más de 50 kilómetros de profundidad. Este ascenso de esa roca fundida, pues produce, ¿no? Sube a lo largo de fracturas y está emitido a la superficie, lo que finalmente forma el volcán. Y básicamente con los estudios que hemos realizado y otros en la zona, sabemos que la erupción al inicio fue lo que llamamos muy explosiva, es decir, que produjo una columna, unas explosiones muy potentes. Eso producen proyectiles como bombas o polvo, como lo que llamamos ceniza volcánica. Eso va construyendo el mismo cono y más adelante en la erupción hay una producción de muchas lavas, ¿no? Esas lavas son el magma realmente muy fundido que se emite de manera fluida a la superficie. Esas son las que luego, mucho tiempo después, fueron conformando el pedregal de San Ángel, ¿no? Lo que llamamos como el pedregal de San Ángel. Entonces, esas lavas son realmente el principal producto de esa erupción del volcán Xitle y esas lavas fueron las que enterraron, ¿no? la pequeña ciudad o el asentamiento de Cuicuilco. Quizás probablemente tuvieron una incidencia ahí en las poblaciones que vivían en la Cuenca de México y son las en donde se estableció luego toda la parte de Coyoacán, de San Ángel, de Santo Domingo, muchísimas colonias que ahorita la gente está realmente viviendo sobre ese pedregal. Emitió lavas que descendieron hacia el suroeste de la Cuenca de México, sepultando la mayor parte de un asentamiento prehispánico de Cuicuilco y alcanzando las orillas de los antiguos lagos de Xochimilco y Texcoco. El campo de lava es complejo y se compone de múltiples unidades, lo que indica una actividad efusiva intermitente marcada por fases explosivas menores. Los materiales volcánicos asociados con la erupción del Xitle salieron del flanco norte de la montaña del Ajusco y descendieron de 3.150 a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Los ríos de lava líquida incandescente de entre 500 y 800 grados Celsius rellenaron una depresión entre Coyoacán, Tlalpan, San Ángel y Tizapán. El magma del Pedregal se abrió camino entre el Xitle y la población Ajusco por una o varias grietas. Esta interesante afirmación requiere actualmente de estudios detallados.
Fragmentos de lava, rocas y bombas volcánicas fueron esparcidos alrededor del cráter del Xitle. Además, diversas emanaciones de lava pumítica con un alto contenido de vesículas de gases, tezontle y cenizas, que son los materiales más finos, fueron esparcidas en la atmósfera y transportadas principalmente por los vientos dominantes del sureste-noroeste. En los cortes de las canteras, en varios puntos del Pedregal, quedó registrado que antes de la expulsión de los flujos de lava, tuvo lugar una fuerte erupción de tobas y cenizas. Las lluvias de cenizas fueron abundantes y los depósitos de tobas ocuparon varios lugares en la Cuenca de México. Es posible que a causa de sus erupciones murieran personas y animales, pues se reportaron restos óseos humanos y animales en la capa de ceniza que fue cubierta por la lava. Se registraron los cortes estratigráficos de las canteras en varios puntos, generalmente ubicados en los bordes de los derrames de lava, por ejemplo en San Ángel y Chimalistac. Hasta donde sabemos, en la época teotihuacana, después de la erupción del Xitle, las playas del lago de Xochimilco se encontraban de 2 a 5 kilómetros más al norte de la población actual de San Ángel, y el lago o cuerpo de agua que se detectó en Cuicuilco se encontraba 24 metros arriba del lago de Xochimilco. Las evidencias de turba o pantano con restos de vegetación lacustre, la presencia de numerosos cantos rodados de arroyos en la estratigrafía y en la arquitectura de Cuicuilco son claros indicadores de que el asentamiento Cuicuilca y otras aldeas y caseríos como Copilco, que estaban en un medio eminentemente fluvial, lacustre y rico en vegetación. Es notorio en la capa o capas de sedimentos de turba pantanosa o bien lacustres el alto contenido de carbón y cenizas, cuyo origen posiblemente se puede explicar por los incendios del bosque y vegetación provocados por erupciones volcánicas. Otra posibilidad es que las prácticas agrícolas de las culturas incluyeran algún tipo de quema para nutrir de carbón los cultivos. La experiencia y los estudios del proceso eruptivo del Paricutín en 1943 y 1952, que fue similar al del Xitle, aunque en condiciones topográficas y culturales diferentes, nos muestran que no hubo muertes humanas y que la población tuvo tiempo de desmantelar partes útiles, pero las lluvias de ceniza arruinaron la vegetación y fuentes de agua en una gran área. El Xitle es un volcán monogenético, es decir, se produjo durante una sola erupción, a diferencia de los volcanes poligenéticos que se forman a lo largo de miles de años como producto de múltiples erupciones interrumpidas por periodos de reposo de duración variable. El Popocatépetl y el volcán de Colima son ejemplos típicos de volcanes poligenéticos activos, mientras que el Pico de Orizaba, el Ceborruco y la Malinche también son poligenéticos, pero actualmente en estado de reposo. Existen en México alrededor de 20 poligenéticos, en su mayoría concentrados a lo largo del cinturón volcánico mexicano que atraviesa la parte central del país de este a oeste, a lo largo del paralelo 190 de latitud norte. Estos pequeños conos no se encuentran distribuidos de manera homogénea, sino que se concentran en campos volcánicos como el de la Sierra Chichinautzin o en el estado de Michoacán, donde se ubica la mayor cantidad de ellos. Mientras tanto, estos volcanes, al igual que el Xitle, pueden servir como laboratorios naturales para investigar los procesos magmáticos que les dieron origen, así como el impacto de sus erupciones en la sociedad y flora y fauna silvestres. El repoblamiento y la recuperación de estos territorios devastados es de igual interés y debería seguirse estudiando. La mayor divulgación de los resultados de estos estudios en museos de sitio y otros medios sería sin duda de gran ayuda para informar a la población sobre el riesgo que implica vivir en un territorio eminentemente volcánico.
Una población y funcionarios públicos informados sin duda podrán enfrentar de mejor manera los retos que de esta situación se derivan. Cuicuilco es un sitio único, pero la mayor parte del asentamiento está cubierto por la lava del Pedregal. Y lo que sabemos es que Cuicuilco estaba asentado sobre una zona entre varios ríos, arroyos, algunos lagos, quizá represamientos de agua, pero también la sociedad cuicuilca construyó obras hidráulicas, quizá represas, canales, lo más probable es que sean agrícolas, y evidentemente Cuicuilco estaba en un medio ambiente favorecido que tenía pues relativamente cerca del lago de Xochimilco y era en un medio acuático favorecido en el pie de monte de una sierra y con acceso a varios recursos. Por el tipo de construcciones sabemos que Cuicuilco tenía una estratificación social. Había quizá la capacidad de control, de un cierto control de población para el mantenimiento de las obras hidráulicas y para la construcción de que posiblemente es la mayor pirámide circular, lo que no es muy común en la Cuenca de México. Y lo que sabemos es que, en síntesis, Cuicuilco es un sitio agrícola. No se ha podido definir si es un centro de poder, un centro aldeano, un cacicazgo, porque conocemos muy poco realmente. Pero por ciertas características de la cerámica, de las construcciones habitacionales, de los cuerpos de mayor dimensiones, de los cuerpos religiosos, ceremoniales, cívico. Es un sitio, un centro de poder aldeano, podríamos definirlo así. Este sitio alberga un parque arqueológico y ecológico que se ubica en el cruce de dos avenidas principales, Periférico e Insurgentes, al suroeste de la Ciudad de México, por lo que representa una isla verde natural en una densa zona urbana con mucho tráfico y un flujo constante de bienes y personas. El parque destaca por su pirámide redonda, que fue rodeada y parcialmente cubierta por las lavas del Xitle, lo que ilustra de manera muy clara el gran impacto de una erupción de menor magnitud sobre un asentamiento humano a principios de nuestra era. A pesar de su importancia, Cuicuilco permanece como un sitio poco estudiado y también escasamente visitado. La zona arqueológica de Cuicuilco es uno de los asentamientos más antiguos de Mesoamérica y un sitio de enorme valor histórico y cultural para la Ciudad de México. Fundada alrededor del año 800 a.C., fue una de las primeras ciudades importantes en el Valle de México, marcando el inicio de un sistema urbano y religioso que más tarde influiría en el desarrollo de otras civilizaciones mesoamericanas. Su ubicación al sur de la Ciudad de México la coloca en una área estratégica conectando la cuenca del Valle de México con otras rutas comerciales hacia el sur del país. ¿Qué sabes de la erupción del volcán Xitle? ¿Sabías que Ciudad Universitaria está construida sobre restos del volcán? ¿Nos puedes hablar al respecto? Sabía que Ciudad Universitaria y los alrededores eran el resultado de una erupción, no sabía que se llamaba así, Xitle. Eso era lo que sabía al respecto. Pues sí sabía, pero nunca supe de esa erupción. Pues sé que antiguamente la erupción del volcán provocó que se esparcieran residuos de roca volcánica y que toda la universidad o toda la zona de CU está construida sobre estos residuos de roca volcánica.
Pues solamente sabía un poco por lo que mi papá en su momento me había como contado al respecto de que pues estamos en piedra volcánica, pero respecto a la erupción como tal y todo eso, sí desconozco un poquito. Sí sé de esta zona sobre que fueron construidas sobre lava volcánica. Incluso, por ejemplo, yo estudié en el CCH y lo mismo, ¿no? Desde que entramos, pues, son las frases como que más repetidas, que el plantel está construido sobre lava volcánica, incluso Ciudad Universitaria y parte de la zona arqueológica que está aquí en Cuicuilco. Exactamente. Sí sabía, según yo hay un museo en Cuicuilco sobre eso y pues según yo las piedras hacen que la estructura de Cebu sea como que más fuerte, más resistente. Y pues supe que pues el volcán terminó con toda la civilización. La estructura más emblemática de Cuicuilco es su pirámide circular, única en la arquitectura mesoamericana, pues es una construcción escalonada que sobresale en el paisaje. Se cree que esta pirámide fue utilizada como centro ceremonial y que su diseño circular simboliza el cosmos o la eternidad, aspectos esenciales en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Cuicuilco se destacó también por su avanzada agricultura y su gestión del agua, aprovechando los manantiales cercanos y recursos de la zona. Su ubicación sobre suelos volcánicos fértiles contribuyó a la prosperidad agrícola, permitiendo el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Los arqueólogos han encontrado evidencias de un sistema agrícola eficiente y una red de caminos que conectaban Cuicuilco con otros asentamientos. Estos avances permitieron a Cuicuilco crecer hasta convertirse en un centro regional de gran influencia. Entonces, bueno, en Cuicuilco es lo que sabemos. Calculamos que aproximadamente el 20% del sitio sería lo que observamos. Pero hay una característica muy importante. La parte que quedó cubierta por la lava, por varios derrames de lava consecutivos, que hay estudios geológicos muy interesantes, recientes. ¿Cómo fue el proceso eruptivo? Se puede hacer cierta analogía con el proceso eruptivo del Paricutín. El proceso eruptivo del Xitle seguramente empezó con temblores, con emanaciones gaseosas, con lluvias de ceniza. Eso está en el registro estratigráfico, con lluvias de ceniza que probablemente afectaron campos de cultivo, fuentes de agua, y la lava, como un líquido incandescente, sigue el sistema hidrológico natural. Entonces, sabemos que después de una capa de ceniza ligera, llegó una corriente de lava hasta la pirámide, sepultó buena parte del sitio que no conocemos y seguramente hubo desplazamiento de agua, inundaciones, asolvamientos, pero parece ser que todo esto pudo haber sido gradual. Ahora, la población de Cuicuilco se asentaba en los márgenes de los sistemas hidráulicos naturales y de las obras hidráulicas que hicieron. Yo creo que era una sociedad posiblemente politeísta por la importancia del agua, del sol y evidentemente del volcán. Hay algunos elementos teotihuacanos que comparten Cuicuilco y Teotihuacán como el dios del fuego, pero eso también se da parece ser que es un fenómeno regional. En realidad, el proceso eruptivo pudo haber sido gradual, pero catastrófico. Los geólogos piensan que pudo haber sido alrededor de un lapso de 10 años. Entonces, el medio ambiente, el sur de la Cuenca de México, quedó en buena parte afectado por las dimensiones del Pedregal en conjunto. La historia de Cuicuilco está profundamente marcada por la erupción del volcán Xitle, la cual cubrió gran parte de la ciudad con lava volcánica y obligó a sus habitantes a desplazarse hacia puntos del Valle de México.
La lava solidificada que cubre Cuicuilco es una de las razones por las que su preservación ha sido posible hasta nuestros días. Bajo las capas de roca volcánica, la pirámide circular y otros vestigios arqueológicos permanecieron relativamente intactos, proporcionando a los arqueólogos una ventana única al pasado prehispánico de la región. Cuicuilco es en este sentido un fósil urbano, preservado por una catástrofe natural que permitió su conservación hasta la época moderna. Es un patrimonio invaluable que ha convertido en un destino cultural y turístico importante, atrayendo a estudiantes, investigadores, turistas y residentes de la ciudad interesados en conocer las raíces prehispánicas de la región. Autoridades de Tlalpan, en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, han trabajado para la protección y difusión del sitio, asegurando que la zona arqueológica cuente con instalaciones de acceso, señalización informativa y actividades educativas que ayuden a los visitantes a comprender su importancia histórica y cultural. Representa un puente entre el pasado y el presente, una conexión tangible con una época en la que Tlalpan y sus alrededores eran el centro de una sociedad compleja y visionaria. La relación de la alcaldía con Cuicuilco es un claro ejemplo de cómo se puede armonizar la preservación cultural y ambiental, ofreciendo un espacio donde la historia y la naturaleza se encuentran y donde cada visitante puede revivir un fragmento de la antigua Mesoamérica. Cuicuilco es también un recordatorio constante de la relación entre el ser humano y la naturaleza, recordando que los pueblos antiguos prosperaron en armonía con su entorno natural y que una catástrofe natural fue la que cambió el curso de su historia. La interacción con el sitio arqueológico permite reflexionar sobre la resiliencia de estas primeras culturas y la capacidad de adaptación ante los cambios naturales, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Es impensable imaginar a Ciudad Universitaria, al sur del Valle de México, sin su pedregal de 733 hectáreas sobre roca volcánica, producto de diversas erupciones ocurridas hace más de 1750 años, entre ellas la del volcán Xitle. Sin embargo, no se sabía con exactitud qué había debajo del derrame de lava, hasta ahora. Todo el campus sobre el derrame lávico del volcán Xitle y construir sobre un pedregal que es heterogéneamente pues muy conspicuo, ¿no? Porque tiene el enfriamiento de la lava, tiene promontorios, tiene cuevas, tiene sitios planos, entonces no es un sitio parejo para poder llevar a cabo la construcción, por ejemplo, de avenidas en el campus de Ciudad Universitaria. Eso fue un gran reto para la universidad, entonces más bien la inversión no fue sobre la adquisición del terreno, sino fue sobre la nivelación del terreno para la construcción. Bueno, si bien yo no soy ingeniero, ¿no? Pero me dedico a la restauración ecológica. Y entonces, conforme el campus fue montando sus instalaciones, en el momento de construir se tuvo que traer toneladas y toneladas de desechos de otros suelos o de cascajo o de otros materiales de construcción, ¿no? Que ya no servían para poder, digamos que tapar, ¿no? Todas estas superficies heterogéneas. Dentro de todo el relieve, algunos promontorios y algunos lugares son relativamente fáciles, ¿no? de poder dinamitar para construir, pero hay otras superficies que sí son muy profundas y esas no hay de otra más que rellenar, ¿no? Con estos desechos. Y eso fue lo que sucedió desde que la UNAM vino del centro histórico y se emplazó en Ciudad Universitaria, aquí en Los Pedregales. Hablando un poco de los suelos del derrame, los suelos que nacieron sobre las lavas, pues hace 1700 años que hizo erupción el volcán. Ahí al momento de hoy, esos suelos solamente han desarrollado una superficie de aproximadamente 4 centímetros. Imagínense el tiempo que se necesita para poder formar un suelo natural.
Sin embargo, a pesar de que son muy someros, son suelos que los edafólogos les llamamos suelos bebés, porque se están apenas empezando a formar, nos permiten sostener toda una gran cantidad de biodiversidad del matorral xerófilo, ¿no?, que se establece en las lavas. ¿Cómo pasa esto? Porque las especies están adaptadas a vivir sobre la roca y porque los ciclos biogeoquímicos, que quiere decir el reciclaje de la materia orgánica, se dan muy acelerados en la época de lluvias. Entonces casi todos los nutrimentos se están tomando de la materia orgánica que cae para poder volver, ¿no?, a hacer crecer a la vegetación. La cantera Oriente, que se encuentra en el límite oriental del campus de la UNAM, es un área verde muy tranquila que fue rehabilitada con especies de plantas exóticas y contiene un cuerpo de agua dividido por represas o barreras construidas para contener el agua. Este sitio se originó a partir de la intensa explotación del material basáltico durante 24 años y se estima que se extrajeron aproximadamente 5.5 millones de metros cúbicos de material en una superficie de 14 hectáreas por una concesión que la UNAM otorgó a la planta de asfalto para que fuese utilizado en la construcción de carreteras. En 1985, después del gran sismo del 19 de septiembre, el gobierno de la ciudad utilizó el sitio para disponer de los escombros de los edificios destruidos, hasta que en 1996 las autoridades universitarias detuvieron estas actividades, designando 7.4 hectáreas de la cantera como parte de la Reserva Ecológica REPSA, y el área restante para la construcción de las instalaciones del Club Pumas, terminando así con la especulación sobre el terreno como relleno sanitario y su posterior utilización para la construcción de una unidad habitacional. En 1997 se inició el proyecto de rehabilitación ecológica removiendo los escombros para formar terrazas, hacer un camino y aplicar capas de tierra y estiércol para formar un suelo artificial conocido como tecnosuelo, en el que se plantaron arbustos, árboles y otras plantas, en su mayoría exóticas. El pequeño lago de la cantera está rodeado por una zona verde gestionada por la REPSA, que es de interés biológico y ecológico. Los aspectos ambientales de la cantera son significativamente distintos a otras partes de la Reserva Ecológica, lo que motiva su gestión como entidad separada y la publicación de una guía de campo dedicada. La REPSA de la UNAM es el remanente más grande en el que se pueden observar la parte distal del campo de flujo de lava del Xitle y su ecosistema original. La morfología de la lava en esta área es típica del tipo Pahoehoe, que es común en Hawái, pero también en otros campos de lava basáltica. Debido a las necesidades de conservar y preservar este último reducto del ecosistema original y las múltiples amenazas que lo ponen en riesgo, se restringe la entrada a las visitas en la zona núcleo, pero el campus de Ciudad Universitaria cuenta con 48 hectáreas de pedregales remanentes. En las últimas 2 décadas ha habido iniciativas para rescatar a estos pedregales, restaurar su ecosistema y utilizarlos para la enseñanza al aire libre. El geopedregal es el pedregal más consolidado con 10 años de actividades de restauración ecológica, mientras que los otros están en proceso para ser incluidos en un plan general de gestión.